El trino del diablo, de Daniel Moyano, en la lupa mágica de la palabra. El trino del diablo. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacudan este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chau hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Domingos de poesía por la radio. El trino del diablo. Daniel Moyano en la lupa mágica de la palabra. La ciudad de los violines. Triclinio se entretuvo los primeros días en Buenos Aires recorriendo la ciudad rítmicamente. Había calles con un ta-ta, calles un ta-ta, y hasta de Zorzico, ta-ta-ta-ta-ta. Una verdadera maravilla. La ciudad se movía sin pausas. No había silencios ni compases de espera.
en su eterna partitura. Era un moto perpetuo, sin barras de conclusión. Le encantaba sobre todo oír hablar a sus habitantes, ese cantito que tenían, tan no se sabía de dónde, aunque no entendiese lo que decían, en primer lugar, por la rapidez de alegro con que hablaban, como si no existiesen otros aires, y también porque, dejándose llevar por las modulaciones, no prestaba atención al significado de las palabras. Memorizaba frases enteras, sin atender a su significado. Las traducía a ritmos, luego se entretenía escribiéndolas en el pentagrama. Aplicaba a sus propias palabras los esquemas rítmicos obtenidos, como una manera de ir aprendiendo el idioma oficial de los argentinos y de abandonar de a poco su propia tonada. Condición de cabecita negra, según oyó que lo llamaron en cuanto lo oyeron hablar y vieron el color aceitunado de su piel. Por las tardes le gustaba mirar el río de la Plata hasta que anochecía, sin poder aislarlo del nombre de su descubridor y mártir, Juan Díaz de Solís, que entrando tan orondo montado en su galeón, ignoraba que en una de sus orillas los nativos se lo comerían. Solís, que sin dudas hablaría con el mismo acento que el padre Francisco, por allí mismo, justamente sobre esas pequeñas olas, ¿no habría llegado también el primer dueño del violín que él tenía ahora entre sus manos? En ese caso, el instrumento por primera vez en tantos años volvía al río por donde había entrado. Son 4 siglos, se decía, y sentía que él también, como la música, como todas las cosas, era esencialmente tiempo. Entonces, para distraerse de estas acechanzas históricas, volviéndose del vínculo río que había entre el Sena, el Támesis y este de la Plata, relacionaba al último con los 2 primeros, que eran de Paganini, según relatos de su padre. Y era hermoso imaginar el violinista italiano en medio de aquel río del cono sur, arrojando monedas de oro, desparramando muecas diabólicas, arcas y arcadas celestiales, borrando con su música todo vestigio de tiempo metafísico y violencias gastronómicas. El dueño
de la pensión donde se instaló le dijo de entrada que solo podría estudiar el violín por las tardes, entre las 2 y las 6, siempre que lo hiciera con sordina. Llevaba una hora de búsqueda de sonido, arco lento, notas largas, control de la respiración, cuando se le cortó una cuerda de la que no tenía repuesto. ¿Quedan lejos las tiendas de violín?, preguntó al dueño de la pensión. En el kiosco de la esquina encontrará de todo, y ya que va, mejor compre pez para el arco. El que usa no es adecuado para este clima. Usted no es de acá, ¿verdad? Era un kiosco enteramente de violines. No solo había cuerdas de todas las calidades y países, sino también atriles, partituras, métodos diversos, todas las obras para la escuela de arco de Sevcik, encuadernadas en 2 tomos deliciosos. Clavijas, montoneras, soportes, almohadillas, almas y volutas. Todo lo necesario para el violín, pero no violines. Los kioscos no estaban autorizados para venderlos, pero enfrente, en cualquiera de los costados de la calle, había establecimientos atestados de ellos, con grandes retratos de sus luthiers y música ambiental de las mejores obras de los grandes maestros ejecutadas por los Hellman y los Heifetz. Anochecía. Los letreros luminosos rivalizaban en caprichosas estilizaciones de formas de violines que se prendían y apagaban. Spumarola nunca le había hablado de esta particularidad de Buenos Aires. ¿Por dónde andaría ahora el pobre viejo? ¿Enseñando como siempre o rascando tripas en orquestitas de mala muerte? Recorriendo calles, se asomaba a las avenidas, iluminadas hasta el fondo. Se perdían en la pampa. En casi todas ellas, letreros luminosos de violines. Eran como los ríos o como el tiempo, y daba miedo penetrar en ellas y llegar hasta el confín, si es que lo había, porque parecían infinitas. «¿Pero qué le ha pasado, hombre? ¿Por qué se demoró?», le dijo el dueño de la pensión. «Como usted tardaba tanto y el tiempo se perdía, tuve que pasarle el resto de su turno a otro violinista». «No sabía que en esta casa había otro violinista», dijo Triclinio con vergüenza. «En esta pensión solo admitimos violinistas, por haber tantos en Buenos Aires, y así tenemos asegurada la clientela. Y esto, téngalo muy en cuenta, no es un sueño».
Quien más, quien menos, en esta ciudad todos tocan el violín. Pero no para ganarse la vida, como parece que usted pretende. Y perdone que me meta en sus cosas privadas. La gente acá vive del comercio de carnes y revistas y se dedica al violín por motivos puramente estéticos o psicoanalíticos. Y ahora permiso, es mi turno de estudio, solo 1 hora, por desgracia. Mi violín no suena tan bien como el suyo. Me gustaría verlo. ¿Sería tan amable de atender la recepción mientras practico unas escalas? El tono bajo y monocorde y siempre autoritario de la voz del dueño de la pensión modificaba a Triclinio. Después se acostumbró a ver detrás de esa máscara sonora a un hombre desvalido y acabado, melancólico, congénito, que sin abandonar su agresividad le regalaba entradas para conciertos y lo mantenía informado de cuanto asunto relacionado con el violín sucediese en el mundo. Gracias a las revistas extranjeras que leía en su lengua, alemán para empezar, y muchos otros idiomas todavía. Una tarde, intentando disimular su agresividad con una sonrisa mal dibujada, le contó su mini historia. Yo también fui joven y violinista, brillante como usted. Cuando vivir en este país todavía era una promesa. Después vino el fatídico año 30, del que todavía no hemos salido. Y mire cuántos años han pasado. Entonces amaba a una mujer y era socialista. Ella me dejó y desde entonces me dedico a informar a la policía cuando aparece por aquí uno de esos violinistas sospechosos de querer hacer una revolución. Soy un miserable. Cualquier tango cuenta mi historia. Así que ya sabe con quién trata. Si le interesa, me han pasado el dato, con pedido de que no lo divulgue mucho para que no se presente tanta gente, de que en la Orquesta Sinfónica del Ministerio del Interior hay una vacante de segundo atril. ¿Por qué no se presenta? Si gana ese concurso podrá dejar este tugurio y trasladarse a una pensión más decente. Pese al secreto de la convocatoria, se presentaron más de 1000, pero los finalistas, por unanimidad, fueron Triclinio y un coronel retirado. El coronel era un instrumentista buenísimo, originalmente de la escuela de Spumarola, y la seguridad germánica de su técnica convencía tanto como la celestialidad del instrumento del riojano. El jurado, compuesto por generales y cardenales,
no sabía por cuál de los dos inclinarse. En cuanto al público asistente al concurso, compuesto exclusivamente por policías nacionales, aplaudía a ambos por igual. Aquello parecía un duelo entre la Iglesia y el Ejército-Estado, lo cual, tanto histórica como constitucionalmente, era absurdo. La falta de hábitos eclesiásticos de Triclinio, pese a su cara ascética, inclinó el fiel de la balanza hacia el coronel. El ganador felicitó a Triclinio por su digno segundo puesto y le dio una tarjeta de recomendación para un puesto de trabajo en una planta envasadora de lenguas vacunas que le permitiría vivir en una pensión sin turnos estrictos de violín y estudiar más tranquilo. Tu violín, dijo el coronel, suena como los dioses. ¿De dónde lo sacaste? Es un violín bendito, respondió Triclinio, que no sabía mentir. Muy bueno tu chiste, dijo el coronel tras una larga carcajada solitaria. La carcajada sonó toda la noche en las orejas de Triclinio, junto a la visión inolvidable de los dientes del militar sonriendo, como si nunca fuera a cerrar más la boca. Dientes perfectamente blancos y alineados, como teclas de piano. Daniel Moyano, en la lupa mágica de la palabra. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput. El trino del diablo, de Daniel Moyano, en la lupa mágica de la palabra. El trino del diablo. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.